Hola, muchas veces cuando se habla de el elegido en un contexto político, en un contexto social, en un contexto, digamos, societario desde el punto de vista organizacional, uno siempre piensa el elegido es el privilegiado, es aquel que justamente por su situación de elegido va a ser el que más va a disfrutar de las situaciones y de eventuales privilegios de su standing, de su status, ¿no es cierto? En el caso particular de nuestra Parashat Tzav, la segunda parashá del libro de Levítico en este Shabbat especial, va a encarar la cuestión del concepto de la elección, no porque se hable de la elección, sino el concepto de aquellos que ocupaban roles importantes, y va a mostrar que la importancia del rol no necesariamente se va a mostrar en todas las situaciones como algo de privilegio, o como que el rol es solamente aquello que es muy importante y muy trascendental, sino que se va a mostrar que el elegido para cumplir determinado rol, su virtud se va a encontrar en la humildad y en el trabajo a veces más sencillo que tiene que llevar adelante. ¿Qué figuras son importantes en la tradición judía, en la tradición de Israel, que aparecen en el texto bíblico? Los sacerdotes. Aarón, hermano de Moshe, primero con ese vínculo particular del gran líder, maestro y profeta de Israel, Moisés, va a ser convocado para cumplir el rol de llevar adelante la cuestión de los sacrificios. Como ustedes saben, los sacrificios eran el vehículo más importante en las primeras etapas bíblicas por el cual el pueblo de Israel se vinculaba con su divinidad. Había muchas formas de sacrificios, había sacrificios que además están muy bien explicitados en el libro de Levítico, el tercer libro de la Torá, de la Biblia que estamos viendo ahora, muy bien explicitados allá, donde, había sacrificios que todos ellos se quemaban a Dios, ¿no es cierto? El sacrificio olá, todo el animal luego de ser degollado se quemaba para Dios. El sacrificio zebach, que era degollado y se compartía entre la divinidad, el sacerdote y el oferente, en fin, y situaciones por las cuales uno podía llevar un sacrificio. Había mucho de eso. O sea, el trabajo del sacerdote era enorme y sus asistentes también. Era un trabajo grande porque todo el tiempo la gente llevaba sacrificios. Además de ello, había sacrificios que había que hacer de todas maneras para que haya un fuego eterno en el altar que estuviera ardiendo. Y sin embargo, frente a todo ese enorme trabajo, cuando nos referimos a los sacerdotes, figuras de gran trascendencia, figuras de liderazgo central para el pueblo de Israel, nos encontramos con lo siguiente que quiero compartir con ustedes. El texto dice: habló Adonai a Moshe diciendo, dijo Dios a Moshe, y le dice: ordena a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, los que van a ser los sacerdotes, diciendo: esta es la ley que rige para el holocausto, para el corbán, para el sacrificio. Este es el corbán que permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, lo que mencionábamos antes, que tiene que haber un fuego que esté ardiendo todo el tiempo, ¿no es cierto? Y dice, mientras el fuego del altar permanecerá ardiendo en él todo el tiempo. Y dice el texto, después que un fuego arde, por supuesto, y que además hay un animal que se está consumiendo, pasado ese tiempo está lleno de cenizas. Hay un trabajo de limpieza, seguramente hay un trabajo de limpieza no solamente en el altar propiamente dicho, que habría que abrir lugar para otros sacrificios que sistemáticamente se tenían que hacer, sino inclusive un montón de elementos que tienen que ver con el ambiente, seguramente hollín. Entonces dice el texto, vestirá el Cohen, el sacerdote, su ropa de lino y calzones de lino vestirá sobre su carne y retirará las cenizas de lo que haya consumido el fuego del holocausto anterior sobre el altar y lo depositará junto al altar. ¿Cómo uno dice? El sacerdote no tiene asistentes que hagan la limpieza. Él llevó adelante el sacrificio, uno esperaría, hay asistentes de menor rango que son los que limpian junto a todo esto. Pero no, de eso lo hace el sacerdote también. Era parte del rito, la grandiosidad de un gran sacrificio con el gran fuego, pero la limpieza del lugar también la hacía el sacerdote. Y dice acá que ese sacerdote se despojará de sus vestiduras y vestirá otros ropajes y habrá de sacar las cenizas afuera del campamento. Claro, primero las junta al costadito y después las saca fuera del campamento, a un lugar puro, porque eran sacrificios que se habían hecho
en la vinculación con la divinidad. Y dice el texto al final, y el fuego sobre el altar arderá en él, no habrá de apagarse y quemará sobre él el sacerdote, los leños, mañana a mañana, y ordenará sobre él el holocausto y hará consumir sobre él los cebos de los animales que se hubieran sacrificado. O sea, todo el tiempo tiene que haber un fuego ahí, se tiene que sacar las cenizas, se vuelve a instalar y el fuego está constante y toda la cuestión de la limpieza y el orden lo hace el sacerdote. Entonces uno se pregunta cuando ve eso, bueno, uno es elegido para ostentar la responsabilidad del culto, que en aquellos tiempos era fundamental, pero a su vez esa responsabilidad incluía las cosas más pequeñas, como limpiar, juntar la ceniza, dejar preparado el ambiente para que se vuelva a hacer un sacrificio, sin que esto caiga en manos de asistentes de menor rango. O sea, la grandiosidad, el honor de servir a Dios implicaba los grandes eventos, la gran situación congregacional de la gente, pero los trabajos humildes, tranquilos de la mañana, de limpiar el altar, de limpiar el santuario y de colocar las cenizas en otro lado. Es un trabajo cotidiano y como acabamos de leer, como el fuego tiene que arder todo el tiempo el sacerdote tenía que hacer ese trabajo. Uno se pone a pensar y dice, a veces la elección, si está tomado de manera arrogante, nos lleva a pensar en el privilegio y en la ventajita. Pero cuando la elección es porque hay un sentido de servicio, de devoción, de estar al servicio de aquello que haya que hacer, aunque no sea del todo honorable, vamos a llamarlo de alguna manera, todo era honorable, pero sí, que tuviera que lucirse, ¿no? Y plantarse en los demás, entonces la elección tiene que ver con un mérito y tiene que ver con los valores personales del individuo que lo está haciendo, la lealtad, la fe y la devoción con que lo lleva adelante. Es maravilloso cuando encontramos que los verdaderos líderes son aquellos que pueden estar en las grandes alturas liderando grandes eventos, pero también en la humildad del silencio cuando hay que limpiar el piso, recoger las cenizas y llevarlas para afuera. Aprendamos de esto. Shabbat Shalom Mevorach para todos.